Imaginemos la siguiente escena por un momento. Un chaval de un entorno rural o quizá de una comunidad indígena llega a su clase de ciencias. Ujú. Toda su vida ha visto a su abuela usar una mezcla súper específica de plantas. Plantas que recolecta en un momento muy concreto del mes para curar infecciones. Claro. Y funciona. O sea, el chaval lo ha visto con sus propios ojos. Pero al sentarse en el pupitre, abre el libro de texto y el mensaje del sistema escolar es clarísimo. Le dicen, bueno, que esos son cuentos de viejas, mitología, que la medicina de verdad, el conocimiento riguroso, sale única y exclusivamente de un laboratorio con microscopios. Buf. Es que es una escena que, por desgracia, se repite, o sea, miles de veces al día en aulas de todo el mundo. Ya. Y fíjate que no es solo una anécdota simpática sobre remedios caseros, es el núcleo de una fractura muchísimo más profunda. Por eso hoy nos sumergimos de lleno en esta exploración a fondo sobre la educación científica intercultural. Eso es. Vamos a desgranar investigaciones, artículos muy potentes de autores como Tobar Gálvez, Castaño, Coca Fonseca. Autores clave en este tema. Totalmente. Y lo que pone sobre la mesa es fascinante. Analizan cómo la enseñanza de las ciencias, tal cual la conocemos hoy, ejerce a menudo una exclusión cultural brutal. Sí. Y lo más importante, cómo podemos solucionarlo, construyendo lo que ellos llaman un puente epistemológico. Me parece un temazo porque, a ver, cuando la gente escucha la palabra ciencia, solemos pensar en algo puramente objetivo. O sea, una célula es una célula aquí y en la China. Claro, claro. La gravedad es la gravedad, independientemente de dónde nazcas. Por eso, a primera vista, decir que enseñar química o biología puede ser un acto de colonialidad, pues suena casi a provocación, ¿verdad? Suena fortísimo, sí. Pero al leer las fuentes a fondo te das cuenta de que el currículo escolar no cae del cielo como una verdad absoluta bajada en tablas de piedra. Es una decisión superhumana. Es humana y sobre todo institucional. Los documentos que estamos manejando son súper claros en esto. El currículo al final es una selección deliberada. Ujú. Es decidir qué porción de la cultura consideramos digna de ser transmitida a la siguiente generación y qué porción, pues mira, se queda fuera. Ya, y históricamente en la ciencia esa selección ha estado dominada en exclusiva por la cultura occidental moderna, lo cual deja afuera a muchísima gente. O sea, hablamos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, poblaciones campesinas. Exacto. Y ojo, incluso zonas rurales europeas que tienen siglos de saberes tradicionales. Claro. Al barrer todo ese conocimiento debajo de la alfombra, se crea esto que los investigadores llaman una monocultura del conocimiento. Se cultiva una única forma válida de entender el mundo. A ver, intento procesar esto con una imagen visual. Es como si la educación pública fuera una biblioteca gigantesca, inmensa. ¿Vale? Pero resulta que el director ha decidido comprar única y exclusivamente libros de una sola editorial. Me gusta la analogía. Y además pone un cartel enorme en la puerta diciendo que todo lo que publican las demás editoriales es simple ficción o directamente ignorancia. Tal cual. Si un alumno viene de una familia que pertenece a esas otras editoriales, por seguir con la metáfora, ¿qué le estamos haciendo a nivel psicológico y académico al sentarlo en clase? Pues mira, la respuesta a eso es que le estamos aplicando lo que las fuentes definen literalmente como violencia epistemológica. ¡Ostras! Violencia. O racismo epistemológico. Suena durísimo, pero es exactamente lo que es. Porque, a ver, una epistemología no es solo un montón de datos sueltos, es un sistema completo. Claro, es una cosmovisión. Eso es. Integra saberes, procedimientos, símbolos, valores, historia. Todo eso para interpretar la realidad. Entonces, cuando la escuela le dice a ese alumno que el sistema de su comunidad no es conocimiento real, está borrando su identidad. Lo está marginando directamente. Ya, pero un momento. Me voy a poner en la piel del abogado del diablo un segundo. Venga, dispara. Seguro que hay quien nos escucha y piensa, a ver, la química es química. Una molécula de cloruro de sodio es idéntica en Madrid, en Nueva York o en mitad de la selva amazónica. Lógico. Si empezamos a mezclar, no sé, creencias tradicionales con ciencia pura y dura, ¿no corremos el riesgo de confundir a los chavales y de evaluar el propio método científico? Pues esa es precisamente la trampa de la monocultura. Ah, sí. Sí, pensar que la ciencia occidental tiene el monopolio absoluto de la verdad sobre cómo interactuar con el entorno. Y ojo aquí, porque esto es clave. Las investigaciones no proponen para nada destruir la ciencia moderna, ni rebajar su rigor, ni decir que la química es mentira. Vale.
O sea, no es un ataque a la ciencia. Para nada. El problema que señalan es ese abismo gigantesco que separa los dos mundos. Y la solución no es meter un sistema a presión dentro del otro, sino construir ese puente epistemológico del que hablábamos. Vale, el puente. Llegamos al concepto central de todo este análisis. A ver cómo se sostiene un puente así sin que uno de los lados acabe aplastando al otro, que suele ser lo que pasa. Pues mira, el puente epistemológico es un proceso didáctico súper estructurado. Fue conceptualizado por investigadoras como Castaño y luego ampliado por Tovar Gálvez. Y se sostiene sobre un principio innegociable, la independencia epistemológica. Independencia. Imagínate, dos pilares. En un extremo tienes la ciencia escolar, la hegemónica. En el otro pilar tienes el saber tradicional o local. Vale. La regla de oro, y esto es fundamental, es que la ciencia occidental no está ahí para validar, corregir o darle el visto bueno al conocimiento tradicional. O sea, no se trata de llevar al laboratorio la planta que usaba la abuela para decirle, oye abuela, tenías razón porque hemos aislado el principio activo, así que ahora sí vale tu conocimiento. Exactamente. Eso sería seguir siendo colonial. Claro, porque el juez sigue siendo la ciencia. Eso es. Asumes que el saber de la abuela solo vale cuando un científico con bata lo bendice. La independencia significa reconocer que el saber campesino o indígena es un sistema válido por sí mismo, Con sus propias reglas. con sus propios criterios de verdad, sus métodos de observación larguísimos, y una utilidad que se ha probado durante generaciones. O sea, se trata de respetar que cada uno lleva su propio traje, sin intentar ponerle una bata de laboratorio al saber tradicional para que parezca más formal. Me encanta cómo lo dices, sí. Pero a ver, si mantenemos esos dos pilares tan separados y cada uno con su traje, ¿cuál es la pasarela por donde caminan los alumnos para cruzar de un lado a otro? Pues la pasarela es lo que los textos llaman la similitud epistemológica. Vale, ¿y eso en un idioma normal qué significa? Pues el propósito común, o sea, tanto la ciencia como el saber tradicional existen para algo concreto, para resolver un problema de la comunidad, para explicar un fenómeno, para interactuar con la naturaleza. Claro, tienen un fin práctico. Exacto. Y aquí es donde las fuentes nos regalan unos estudios de caso empíricos que ilustran esto a la perfección. Fíjate que al leer esos casos fue cuando a mí realmente me hizo clic la cabeza con este tema. Empecemos, si te parece, por el de Galicia. Venga. Me parece fascinante ver cómo se aplica esto en un entorno rural europeo. Es un caso brillante, de verdad. Imagínate una zona rural de Galicia. Allí se diseñó una práctica educativa entera en torno a las plantas medicinales. En vez de dar la típica clase magistral de biología de memorizar partes de la planta, los profes plantearon un problema de salud súper cotidiano en la aldea. Vale. Por un lado, abordaron cómo la biología escolar explica el tema, que es un principio activo, cómo interactúan las moléculas en el cuerpo humano, qué dice la anatomía. O sea, construyeron primero el pilar occidental clásico. Eso es. Pero en paralelo, y dándole exactamente el mismo nivel de importancia, investigaron a fondo el conocimiento tradicional gallego. Ostras. Fueron a ver cómo las personas mayores de las aldeas clasifican esas plantas, y ojo, no por su taxonomía en latín, sino por sus propiedades prácticas en el día a día. Claro, ¿para qué sirven? Y no solo eso, ¿cuál es el método exacto de recolección? Que muchas veces tiene en cuenta las estaciones, los ciclos lunares o naturales, y luego cómo se preparan los ungüentos. ¡Qué maravilla! Y supongo que a los alumnos no se les pedía que eligieran cuál era la medicina de verdad, ¿no? Para nada. Esa es la clave. Los alumnos aprendieron a usar ambos sistemas para entender la planta de una forma integral. Es que es literalmente como tener dos linternas diferentes, una de luz cálida y otra de luz fría, iluminando la misma habitación. Totalmente. Cada una revela detalles que la otra linterna no puede ver por sí sola. Qué buena imagen. Y luego está el ejemplo de Colombia, que citan los textos, que lleva esto a un nivel de complejidad brutal, el estudio sobre la sal. Uf, sí. Ese caso es increíble. Una profesora colombiana cruzó la química pura del currículo oficial con los saberes ancestrales de comunidades indígenas, concretamente los Wayuu y los Muisca, y también metió saberes campesinos. Todo eso para explicar algo tan básico como la sal. El fenómeno de la sal y cómo se extrae, sí. Claro, porque si te vas a la química escolar, te enseñan el enlace iónico, la red cristalina del cloruro en sodio, la solubilidad. La evaporación, todo muy técnico y aséptico. Todo muy de laboratorio. Pero claro, desde la cosmovisión de los Wayuu y los Muisca, la sal no es simplemente un compuesto químico inerte, tiene una dimensión ontológica radicalmente distinta. ¿En qué sentido? Pues mira,
Para estas comunidades, extraer la sal implica una relación de respeto y de equilibrio absoluto con el territorio, con el agua, con la tierra. Tienen métodos milenarios de evaporación usando unas vasijas de barro específicas. Ostras. Y unos conocimientos súper precisos sobre la climatología local. Conocimientos que, por cierto, han garantizado que sobrevivan durante siglos. Claro. Entonces, al cruzar ambos lados del puente, los chavales comprenden la evaporación a nivel molecular, sí, pero también entienden que intervenir en un ecosistema para sacar sal tiene un peso ecológico, cultural y social gigantesco. Es que piénsalo, la solución de los Muisca ha sido sostenible durante cientos de años, mientras que una explotación química puramente industrial, sin tener en cuenta el entorno, te puede destrozar un ecosistema en 10 años. Exacto. Así que unir estos dos conocimientos no es solo un ejercicio progre de empatía, es pura supervivencia. Tal cual. Supervivencia y rigor. Ahora bien, vamos a bajar a la realidad del aula del día a día. Supongamos que un profe nos está escuchando ahora mismo. Vale. Le fascina la idea y dice, oye, pues yo ya soy súper intercultural. Porque ayer, justo antes de explicar el Big Bang en clase de física, les conté a mis alumnos un mito de creación maya para romper el hielo. Ay, madre. Según los investigadores que estamos analizando, esto no sería exactamente cruzar el puente, ¿verdad? Pues no. De hecho, según los autores, hacer eso puede ser incluso contraproducente. ¿Ah, sí? Sí. Y para medir esto, Tobar Garbez y Coca Fonseca desarrollaron una herramienta espectacular de autoevaluación docente. Lo llaman, ojo al nombre, Instrumento de Vigilancia Epistemológica. Vigilancia epistemológica. Suena un poco a policía del pensamiento, la verdad. Suena muy teórico, sí. Pero piénsalo más bien como un espejo donde el profesor se mira. Sirve para que el profesorado sea consciente de las relaciones de poder reales que está fomentando en su clase, porque muchas veces lo hacen sin darse cuenta. Claro, admitir nuestros propios sesgos es dificilísimo. ¿Cómo funciona la herramienta exactamente? Pues tiene varias partes, pero la más reveladora le pide al docente que encuadre su manera de dar clase en uno de 9 casos posibles. 9 tipologías. Vale, 9 casos. Y van desde la colonialidad más extrema y absoluta hasta el ideal de la interculturalidad. Y te aseguro que muchos profes con buenísimas intenciones hacen el test y descubren con horror que están en los niveles más bajos. A ver, repasemos esos casos, porque me pica la curiosidad. El caso 1 me lo imagino. El caso 1 es solo ciencia. El conocimiento no hegemónico simplemente no existe. Ni se menciona. El currículo es una pared de ladrillo de ciencia occidental pura y dura. Vale. Y el ejemplo que te ponía yo antes, el del profe contando el mito maya 5 minutitos antes de empezar la clase real de física. ¿Eso dónde encaja en este espejo? Pues mira, eso caería en el caso 3. Se llama lo no hegemónico es un ejemplo esporádico. O a lo mejor en el caso 2, que es ciencia en contexto. Y mucho cuidado aquí, porque la herramienta señala que estas prácticas siguen siendo profundamente coloniales. Espera. ¿Por qué? O sea, si al menos el profe se está molestando en mencionar la cultura maya, porque es colonial. Porque la subordina. Trata a ese saber tradicional como una simple anécdota exótica, un cuentecillo para entretener a los chavales, mientras que el estatus de conocimiento verdadero, serio y riguroso se lo reservan exclusiva a la física que viene justo después. Claro. O sea, el mensaje oculto que le llega al alumno es: ¡ay, qué historia tan bonita y folclórica contaban estos pueblos primitivos! Exacto. Pero ahora vamos a abrir el libro de texto para aprender cómo funciona la realidad de verdad. Tal cual lo has dicho. Es súper sutil, pero es devastador a nivel educativo. Les estás quitando toda la autoridad epistemológica en sus propias narices. Madre mía. ¿Es verdad? Y hay otro caso de la lista que es muy engañoso. Para mí es el más interesante. Es el caso 4, que lo llaman etnociencia. Pues a ver, etnociencia suena a término académico súper respetable. Yo habría pensado que ese ya es el nivel experto de interculturalidad. Pues es una trampa muy común. En el caso 4, el profe sí que incluye el saber no hegemónico, pero lo observa todo el rato a través de las gafas de la ciencia occidental. Lo ve como una especie de ciencia inferior, o inmadura, o en evolución, como asumiendo que, bueno, si esa comunidad mejora un poco sus métodos con los años, algún día llegarán a hacer ciencia de verdad. Qué condescendiente, ¿no? Muchísimo. Y muy ligado a esto
este está el caso 8, el caso de todo es ciencia. Ahí el docente solo valida las partes del saber tradicional que, por casualidad, encajan perfectamente con la química moderna. Ya veo. Y decide ignorar todo el contexto espiritual, cultural o social, porque, claro, eso no lo considera científico. O sea, hacer cherry picking de manual, seleccionar las cerezas que te gustan. Eso es. En plan, oye, aceptamos tu infusión de manzanilla porque le hemos encontrado el compuesto químico que nos interesa, pero despreciamos absolutamente todo tu sistema de conocimiento sobre cómo, dónde y cuándo plantar esa manzanilla. Sí, sí, sí. Es como despiezar la cultura ajena. Te quedas solo con la pieza que te sirve a ti y tiras el resto. Despiezar la cultura. Qué fuerte. Por eso entiendo que la herramienta esta de autoevaluación apunta hacia una meta mucho más alta. Sí. Apunta al caso 7. Y en su forma más pura y desarrollada, al caso 9, que se define como pluralismo e interculturalidad crítica. Vale, el santo grial, el famoso caso 9. Ahí es donde el puente brilla de verdad. El docente reconoce la validez totalmente independiente de ambos sistemas y los sienta a dialogar. Ambos son objeto de estudio en clase. Ambos entran en el examen. No hay uno por encima del otro. Vale, me parece genial la teoría. Pero supongamos que alguien hace este ejercicio de honestidad brutal, hace el test, Sí. y se da cuenta de que lleva 10 años atrapado en el caso 2, y quiere llegar al caso 9 mañana mismo. A ver, no basta con desearlo muy fuerte. ¿Hay algún manual de instrucciones real para llevar esto al aula sin que se monte un caos absoluto? Afortunadamente sí. Las fuentes no se quedan solo quejándose en la nube teórica. Los investigadores han estructurado un marco práctico que se llama PIEC, Prácticas Interculturales de Enseñanza de las Ciencias. Vale, PIEC. Es una guía de implementación pura y dura. Se divide en 3 fases que a cualquier profe le sonarán: planificación, implementación y evaluación, pero totalmente rediseñadas. Empecemos por la planificación, claro, porque me imagino que intentar enseñar la química del carbono y a la vez la cosmovisión campesina requiere, no sé, una organización milimétrica. Requiere un mapeo exhaustivo previo. En la fase de planificación, el profesorado identifica un problema real del contexto del alumno. Pero la magia está en cómo organizan los contenidos. Tienen que hacer literalmente una matriz diferenciada. Una matriz. Sí, como una tabla. En una columna colocas el dominio científico occidental, qué conceptos, qué vocabulario técnico y qué prácticas tiene la química para solucionar ese problema. Vale, la parte clásica. Y en otra columna, totalmente independiente, los conceptos, el lenguaje y las prácticas de la comunidad local para ese mismísimo problema. Y justo ahí, al ver las 2 columnas juntas, es donde el profe busca la similitud epistemológica, ese hilo conductor que va a ser la pasarela del puente. Separados, pero en la misma mesa de trabajo, listos para interactuar. Me encanta. Y al pasar a la fase de implementación, en clase, porque me imagino que ahí el profe ya no puede ser el sábelo-todo que da una charla magistral doble. Para nada. El rol del profe cambia por completo. Se convierte en un facilitador. Durante la implementación, los alumnos tienen que participar activamente en las prácticas de producción de las 2 culturas. Ostras, doble trabajo para ellos también. Sí. Volvamos al caso de la sal en Colombia que vimos antes. Venga. Los chavales no se quedaban sentaditos haciendo un experimento de solubilidad en el laboratorio del instituto. Tenían que salir al entorno, entrevistar a los sabedores locales de la comunidad, observar las vasijas de barro in situ. Empaparse del contexto. Eso es, entender el clima desde la perspectiva indígena y luego, con toda esa información, construir explicaciones para el problema utilizando de forma equitativa los 2 conjuntos de conocimientos. O sea, los chavales tienen que ensuciarse las manos en ambas epistemologías. Es que es un cambio de paradigma bestial respecto a la educación tradicional. Básicamente, si lo entiendo bien, les estamos enseñando a ser cognitivamente bilingües, Me parece un término perfecto. que dominen a la perfección la sintaxis y el vocabulario de la ciencia occidental, y al mismo tiempo, la sintaxis del conocimiento tradicional, sabiendo en qué contexto usar cada uno, Exacto. comprendiendo la riqueza de ambos, sin que una gramática, digamos, fagocite o destruya a la otra. Bilingüismo cognitivo. Es que eso enlaza directamente con la última fase de las PIE, la fase de evaluación. Porque claro, llega la pregunta del millón. ¿Qué evaluamos aquí? ¿Le ponemos nota al mito? Claro, que ¿cómo evalúas esto en un boletín de notas? Pues el marco teórico habla de fomentar y evaluar un aprendizaje colateral. El objetivo es que el estudiante asimile la ciencia escolar,
Por supuesto que sí, pero reteniendo intacto el respeto, el valor y la comprensión por su propia cultura originaria. Lo que se evalúa es su capacidad de transitar por el puente sin caer en la monocultura. Llegados a este punto, me surge una duda que creo que es un poco el elefante en la habitación de todo este tema. A ver, Hemos hablado un montón de alumnado indígena, de poblaciones campesinas, de minorías rurales, sí. pero ¿qué pasa si yo doy clase en un instituto en pleno centro de una gran capital europea, donde el 99% de los chavales pertenecen a la cultura hegemónica dominante? Si no hay nadie estadísticamente marginado en esa aula concreta, ¿tiene algún sentido pegarse todo este curro de construir el puente? Pues mira, es una objeción súper frecuente. Y las fuentes, apoyándose en otros investigadores como Profanter y Lindner, responden a eso con un sí rotundo. Y además urgente, ¿Por qué urgente? porque de hecho, para la cultura dominante, este puente es absolutamente vital. Si los alumnos que crecen con todos los privilegios hegemónicos nunca se exponen en su vida a la validez profunda de otras formas de pensamiento, van a perpetuar el aislamiento social, la ignorancia estructural y el racismo epistemológico del que hablábamos, por muchas políticas de inclusión vacías que se firmen luego en los despachos. Totalmente. O sea, volviendo a la metáfora de antes. Si toda tu vida has creído que la biblioteca del mundo solo contiene los libros de tu propia editorial, Sí. cuando salgas al mundo real y te encuentres con alguien que lee otros libros, automáticamente vas a pensar que es un ignorante. Cuando el ignorante, a nivel estructural y de perspectiva, pues resulta que eres tú. Exactamente eso. Enseñar saberes no hegemónicos a la cultura dominante es literalmente la única forma de vacunar a las futuras generaciones contra la arrogancia intelectual. Pues para encender esa chispa, para poner a funcionar ese bilingüismo cognitivo del que hablábamos, en cualquier tipo de aula, las fuentes dicen que todo empieza por hacer las preguntas adecuadas. Porque claro, no puedes cruzar un puente si nadie te invita a dar el primer paso. Los autores insisten muchísimo en esta parte. El motor real de un aula intercultural son las preguntas motivadoras iniciales. Tienen que ser un buen gancho. Tienen que ser interrogantes duales, que fuercen un poco la mirada estrábica del alumno, poner un ojo en cada pilar del puente. ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo formularíamos esas preguntas basándonos en estos textos? Pues serían preguntas del tipo, ¿cómo explica la ciencia moderna este fenómeno particular de nuestro entorno? Y a la vez, ¿cómo lo han explicado y manejado históricamente las comunidades originarias que habitan este mismo territorio? Claro, les obligas a investigar ambas vías. Eso es. O algo más orientado a la acción práctica. En plan, si queremos resolver este problema medioambiental que tenemos aquí al lado, ¿qué herramientas técnicas nos aporta la química escolar? Y por otro lado, ¿qué saberes prácticos y valores de sostenibilidad nos ofrece la tradición de nuestros abuelos campesinos? ¿En qué se parecen sus lógicas? Fíjate cómo cambian las reglas del juego cerebral con esas preguntas. Ya no se trata de que el chaval memorice la respuesta correcta que viene en la página 45 en negrita. Para nada. Se trata de explorar todo un ecosistema de saberes para tejer una solución compleja y adaptada a la realidad. Requieren un nivel de pensamiento crítico, de análisis y de síntesis inmensamente superior al aprendizaje memorístico tradicional. Es que elevan el nivel intelectual general de la clase. Bueno, nos vamos acercando al final de este viaje a través de los textos. Y quiero que nos detengamos un segundito a reflexionar sobre todo esto. Venga. Empezamos hablando de ese chaval al que le decían que los remedios superefectivos de su abuela eran un simple mito, de esa biblioteca institucional que decidía quemar o directamente ignorar los libros de las editoriales que no le cuadraban. Sí. Y a través de estos artículos hemos visto cómo la colonialidad no es una paginita oscura en un libro de historia del siglo XVI. Es una inercia diaria, silenciosa, que ocurre en la enseñanza moderna. Es una inercia, sí, pero ojo, que también hemos visto la salida en las fuentes. Hemos visto el puente epistemológico. La solución real. Hemos hablado de la valentía que hace falta en los docentes para autoevaluar sus propios sesgos con esa herramienta de vigilancia de la que hablábamos. Y de la aplicación súper-real de las prácticas interculturales, las PIEC. Esas prácticas que devuelven la dignidad académica a los saberes que siempre han estado marginados. Así que para cerrar, dejamos a quien nos escucha con una última reflexión.
Una idea para darle vueltas en la cabeza más allá de estas investigaciones. Adelante. Si como sociedad nos limitamos a enseñar la ciencia excluyendo de forma sistemática las epistemologías locales, ancestrales y tradicionales, básicamente estamos operando a ciegas. Tal cual. Nos falta la mitad de la biblioteca de la humanidad. ¿Qué pasaría si el próximo avance revolucionario, no sé, para frenar la crisis climática o para salvar un ecosistema, no nace de mentes que solo saben mirar el mundo a través de un microscopio aséptico? ¡Ostras! ¿Qué pasaría si ese avance surgiera justo ahí, en el centro mismo de ese puente? En el diálogo inesperado, superhorizontal y de respeto absoluto entre la química moderna de vanguardia y la sabiduría milenaria de una comunidad indígena. Es que es el futuro. Es hora de dejar de levantar muros curriculares y empezar a construir pasarelas. Nos quedamos con eso. Construir pasarelas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Hasta pronto.